Vamos a dar inicio con la exposición. Mi nombre es Kevin Jaramillo y estaremos hablando de los sistemas de generación de vapor. Antes de eso, es importante hacer un breve repaso de lo que consideramos una caldera, que a breves rasgos es un sistema de generación de vapor o de agua caliente, depende de la aplicación que se le quiera dar, de donde a partir de la quema de un combustible se genera calor, se hace una transferencia de calor hacia el agua que contienen estas calderas para transformarla luego en vapor. Continuando con esto, obviamente tenemos algunos tipos de caldera que podemos clasificarla según su movilidad, según su fuente de energía, según la ubicación de los tubos internos, según la ubicación del horno. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos más en las clasificaciones más importantes, que es la clasificación según el contenido de sus tubos internos. Para esto es importante considerar 4 partes en las calderas, como viene siendo el tanque exterior, que lo podemos ver, no sé si lo podemos ver con el mouse aquí, el tanque exterior, los tubos internos, las chimeneas, que es por donde saldrán los gases, ya sea el vapor o ya sea los gases productos de la combustión, el horno, que es donde se va a dar lugar la combustión, y el tanque exterior, que va a contener el fluido, ya sea los gases calientes o ya sea el agua. Lo que nos respecta ahora son los tubos internos y su contenido. Podemos clasificar calderas por tubos de agua, que los tubos internos tendrían agua, y tubos de calor o de fuego, donde sus tubos internos tendrían calor, producto de la combustión del combustible. Algunas ventajas de los tubos de agua sobre los tubos de fuego es que, como podemos ver en la siguiente imagen, en la parte derecha una caldera tipo tubo de agua, tiene más área de transferencia de calor, por lo tanto, una eficiencia térmica mayor, que se traduce como una mayor presión en el vapor producto de este calentamiento, de esta transferencia de calor. Entonces, al tener mayor presión en el vapor, son más usados para generación eléctrica. También al tener el horno fuera de la caldera, es bastante fácil poder cambiar el tipo de combustible y también acceder a la limpieza. Sin embargo, el agua a usar dentro de esos tubos tiene que ser tratada, porque de otra manera se corre el riesgo de tener corrosión en estos tubos y acortar la vida útil de la caldera. Respecto a algunas ventajas de los tubos de fuego respecto a los tubos de agua, es que son bastante más económicas al ser más simples y tienen mayor movilidad. Aplicaciones que podemos encontrar se encuentran más dentro del campo de la industria para calentar ciertos procesos. Vamos rápidamente con los elementos. Hemos decidido hablar 3 elementos que consideramos los más importantes, como son el economizador, el supercalentador y el recalentador. La base de los 3 es en esencia la misma: transferencia de calor. En el economizador tenemos una serie de tubos que transportan agua fría que se encuentran atravesando el flujo de humos productos de la combustión. Entonces, esta energía calorífica del gas producto de la combustión es aprovechada por estos tubos, transformando o cambiando la temperatura del agua fría a caliente para poder facilitar este proceso y ahorrarnos energía. En el caso de las calderas, pues usamos calentamiento de agua para que al momento de entrar esta agua a la caldera sea necesaria menos energía para subir la temperatura hasta el punto de ebullición y poder generar el vapor que necesitamos. El supercalentador es bastante intuible a partir de su nombre. Aquí tenemos una caldera de tubos de agua. En los tubos de agua, el agua dentro de los tubos va a ser calentada hasta ser llevada a vapor, pero este vapor no va a ser un vapor seco, va a ser porque aún presente humedad, y lo que necesitamos es un vapor saturado que presenta mayor unidad de masa y mayor energía calorífica. Para esto es necesario el supercalentador. Entonces aquí tenemos el vapor de agua que con humedad aún, con presencia de humedad, que es llevado al supercalentador para eliminar cualquier rastro de humedad. Y tenemos, si queremos ser más eficiente en nuestro sistema, tenemos el recalentador, que se lo usa bastante en generación eléctrica para aumentar la eficiencia de la misma, que es, una vez pasado por la primera generación, por la etapa de high pressure turbine, en la presión del gas, el gas se expande, por lo tanto pues se pierde esa propiedad del gas saturado, por lo que es necesario llevarla a un recalentador, y este recalentador logrará hacer que el gas llegue a la misma presión que tenía en un inicio, pero sí lo hará elevar la suficiente como para volver a ser usado en una segunda etapa de generación eléctrica en la turbina de baja presión.
Bueno, como podemos observar, tenemos diferentes tipos de generadores de vapor. Entre ellos tenemos 4 diferentes tipos y vamos a estudiar también algo sobre lo que es la industria. Como podemos observar, tenemos la Conrad Boiler. La característica de esta caldera es que consta de una carcasa cilíndrica en su corona. Ahora, las ventajas: tenemos que es muy compacto, requiere una superficie mínima de suelo. Con esta caldera se puede utilizar cualquier tipo de combustible, los cuales tenemos el carbón y lo que es el petróleo. También es adecuado para requisitos de pequeña capacidad, aproximadamente 70% de eficiencia térmica cuando utilizamos el carbón y aproximadamente un 75% cuando estamos utilizando petróleo. Las características destacadas de esta caldera generalmente se encuentran en la mayoría. Tenemos lo que es el manómetro, el indicador de nivel de agua, la válvula de seguridad, el enchufe fusible. Tenemos también lo que es el grifo de soplado, la válvula de parada de vapor y la válvula de retención de alimentación. Lancashire Boiler es una caldera estacionaria horizontal de circulación natural de combustión interna horizontal. Como podemos observar, tenemos ciertas ventajas en las cuales consta que su sección por unidad de volumen en la caldera es considerablemente grande. Su mantenimiento es sumamente sencillo, es adecuado donde se necesita una gran reserva de agua caliente. Además, el precalentador economizador se puede incorporar fácilmente, con lo cual llegamos a una eficiencia de 80 a 85%. Y entre las desventajas tenemos que requiere mucho espacio, tiene una baja tasa de producción de vapor, la gran parte de calor se pierde a través de la chimenea. Locomotive Boiler. Como podemos observar, esta caldera de locomotora es una caldera móvil de tubo de fuego horizontal, es compacta. Entre las ventajas que tenemos, tiene una tasa de generación de vapor bastante elevada, es libre de mampostería y de cimientos especiales, nos libramos de los ladrillos, también es libre de chimenea. Babcock Boiler. Como se clasificó anteriormente, el agua está dentro de los tubos y los gases calientes fluyen por los tubos. Entre las ventajas características tenemos que la capacidad de evaporación de estas calderas es alta en comparación con otras calderas, la pérdida de tiro es mínima en comparación con otras calderas, los tubos defectuosos se pueden reemplazar muy fácilmente y toda la caldera descansa sobre una estructura de hierro independiente del trabajo de ladrillos. Para lo que son los diseños de ventiladores, tenemos que tomar en consideración el tipo de ventilador, parámetros de flujo volumétrico, presión a generar, y tenemos lo que es el ventilador de tiro forzado de gases y ventilador de tiro de inducido, como podemos observar en las imágenes. Adicional a ello, las calderas se requieren generalmente en las industrias químicas, industrias de papel, industrias farmacéuticas. Entre ellas tenemos lo que es el ingenio San Carlos y el ingenio Valdés, en donde tenemos también lo que es la generación combinada, en donde se utiliza el vapor residual de generación de electricidad en el ingenio San Carlos para conducirlo a una papelera donde podemos mejorar la eficiencia del sistema. Finalmente, para lo que es el diseño del sistema de generación de vapor, tenemos que tomar en consideración las categorías de diseño, que son las siguientes a continuación, entre las que tenemos balance de calor del ciclo de turbina, características del combustible, entre otras. Debemos recordar que estos equipos necesitan tener seguridad, lo que es para la caldera en condiciones de funcionamiento. Tienen que tener accesibilidad para las diversas partes de la caldera. Para lo que es en la parte de mantenimiento y reparación, también tienen que tener lo que es la capacidad, en donde debe poder suministrar vapor de acuerdo a los requisitos necesarios. Tiene que ser eficiente para permitir un funcionamiento eficiente. La caldera debe poder absorber una máxima cantidad de calor producido debido a la quema del combustible en el horno. También tenemos que la construcción debe ser adecuada, muy simple, un costo inicial bastante bajo y no debe estar expuesta a llamas, que esto para seguridad. También se debe tomar en cuenta que para poder arrancar tiene que tener una velocidad bastante considerable.